Buenas noches. Son las 8:20 aquí en San Juan. Em, Hoy toca grabar el oficio de científico de Pierre Bourdieu. Este, Antes de seguir, este, pedirles como siempre que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos. Así el canal va creciendo y, y me motiva a seguir con esta. Bien. Así que bueno, espero que así lo hagan. Em, y ya vamos a comenzar con la lectura. Bien, continuamos. Habíamos dejado por aquí. em, Dice Bourdieu. Aquí es donde convendría regresar a los análisis de Hilbert y Murkay de 1984, que describen el esfuerzo de los científicos por presentar sus hallazgos en un lenguaje formal, adecuado a las reglas de presentación en vigor y a la idea oficial de la ciencia. En tal caso, es probable que sean conscientes de obedecer a una norma y cabe hablar, sin duda, de una auténtica intención de seguir la regla. Pero no puede ocurrir también que obedezcan a la preocupación de estar en regla, seguir la regla, estar en regla. Es decir, de colmar de manera consciente una solución de continuidad que se percibe entre la regla percibida como tal y la práctica que requiere precisamente por su conformidad con la regla el esfuerzo explícito necesario para regularizarla. En resumen, el auténtico principio de las prácticas científicas es un sistema de disposiciones generador en muy buena medida inconscientes y transportables que tienden a generalizarse. Tal hábitus toma unas formas específicas según las especialidades. Los pasos de una a otra disciplina, de la física a la química en el siglo XIX, de la física a la biología actualmente, son las ocasiones de descubrir las distancias entre esos sistemas. Al ser los contactos entre ciencias, al igual que los que se establecen entre civilizaciones, una ocasión de explicitación de las disposiciones implícitas, especialmente en el grupo interdisciplinario que se constituye alrededor de un nuevo objeto. Sería un terreno privilegiado de observación y de objetivación de esos esquemas prácticos. Un paréntesis que dice, las confrontaciones entre especialistas en disciplinas distintas y por tanto de formaciones diferentes deben muchas de sus características, efectos de dominación, malentendidos, etcétera,
a la estructura del capital poseído por unos y por otros. En los equipos que reúnen físicos y biólogos, los primeros, por ejemplo, aportan una considerable competencia matemática y los segundos una mayor competencia específica, a un tiempo más libresca y más práctica, pero la relación hasta aquel momento favorable a los físicos se inclina cada vez más en favor de los biólogos que, más vinculados a la economía y a la sanidad, plantean muchos problemas nuevos. Por el contrario, la unidad de una disciplina encuentra, sin duda, su más seguro fundamento en una distribución prácticamente homogénea de los capitales poseídos por sus diferentes miembros, incluso en el caso de que existan algunas diferencias secundarias, como la que separa a los teóricos de los empiristas, a los que hacen práctica, los que hacen investigaciones teóricas, de los que hacen investigación en el laboratorio, ¿no? Estos sistemas de disposiciones son variables según las disciplinas, pero también según unos principios secundarios, como las trayectorias escolares o incluso sociales. Así pues, cabe suponer que los hábitus son unos principios de producción de prácticas diferenciadas según unas variables de sexo y de origen social y, sin duda, también nacional, a través de la formación escolar y que, incluso tratándose de disciplinas con un capital específico colectivo acumulado muy importante, como la física, cabría encontrar una relación estadística inteligible entre las estrategias científicas de los diferentes científicos y las propiedades de origen social, la trayectoria, etcétera. Otro largo paréntesis que dice, vemos de pasada que el concepto de hábitus puede ser entendido a un tiempo como un principio general de la teoría de la acción, en oposición a los principios invocados por una teoría intencionalista, y como un principio específico, diferenciado y diferenciador de orientación de las acciones de una categoría especial de agentes vinculada a unas condiciones concretas de formación. Así pues, existen unos hábitos disciplinarios que, al estar vinculados a la formación escolar, son comunes a todos los productos generados del mismo modo, y unos hábitos especiales vinculados a la trayectoria, tanto fuera del campo, origen social y escolar, como dentro de él, y a la posición en el campo. Otro paréntesis, sabemos, por ejemplo, que a pesar de la autonomía vinculada al capital colectivo, la orientación hacia tal o cual disciplina o en una misma disciplina, hacia tal o cual especialidad, o en esa especialidad hacia tal o cual estilo científico, no es independiente del origen social, ya que la jerarquía social de las disciplinas está relacionada con la jerarquía social de los orígenes. Podemos distinguir, sin duda, unas familias de trayectorias que presentan especialmente la oposición entre, por un lado, los elementos centrales, los ortodoxos, los continuadores, y por el otro, los marginales, los heterodoxos, los innovadores que se sitúan a menudo en la frontera de su disciplina y que a veces incluso cruzan
o que crean nuevas disciplinas en la frontera de varios campos. Voy a entregarme aquí sin especial convencimiento a un ejercicio muy arriesgado, intentar caracterizar dos hábitos científicos y relacionarlos con la trayectoria científica correspondientes. Relacionarlos con las trayectorias científicas correspondientes. Más que nada para ofrecer una idea o un programa de lo que debería ser una sociología depurada de la ciencia. Si resultara que es posible descubrir la sospecha de una diferencia entre unos sabios que trabajan en unos ámbitos en los que el capital colectivo acumulado y el trabajo de formalización son muy importantes, en los que el capital colectivo acumulado y el trabajo de formalización son muy importantes y que disponen en principio de un capital escolar prácticamente idéntico, como Pierre Gilles de Genes y Claude Cohen Tanodulli, los dos ingresados prácticamente en la misma época en la Escuela Normal Superior y los dos coronados 50 años después por el jurado del Premio Nobel. Podríamos concluir que el hábito social, familiar, retraducido escolarmente y científicamente, tiene una eficacia explicativa apreciable. Se encontrarán con retratos, otro paréntesis, se encontrarán unos retratos contrastados de Pierre Gilles de Genès y Claude Cohen Tanouji en el libro de Anatole Abraham de la Psique avant toute chose, 2001. Es evidente, en mi opinión, que la explicabilidad parcial de las estrategias científicas a través de las variables sociales no reduciría en nada la validez científica de los productos científicos. Em, bueno, habría que ver esta, como se suele decir, es una petición de principio, porque si hay una explicación a través de estrategia, una explicación de las estrategias científicas a través de variables sociales, es decir, el lugar donde nací, la, el circuito académico que recorrí, el prestigio de las academias a las cuales fui, em, eh, los clubes a los cuales accedí, ¿no? Habría que ver em, si reduciría o no la validez eh, de los productos científicos, ¿no? En todo caso, yo pienso que no los reduciría, pero señalaría de algún modo algo así como por qué hay tales productos y no otros, ¿no? Los otros pueden ser pura imaginación o fantasía, pero en todo caso
este, quizá podríamos llegar a pensar eh, por qué existen tales productos y no otros. Dice, no dispongo de la totalidad de la información necesaria para dibujar rigurosamente los retratos contrastados de las dos obras y me limitaré a enfrentar dos estilos captados sin duda a través de indicios muy groseros y referirlos a unos indicios no menos groseros del origen y de la trayectoria social aristocrática por un lado, pequeño burguesa por otro. Mientras que Claude Cohen Tanuji permanece en la escuela eh, y continúa una gran tradición, la física atómica. Pierre Gilles de Gennes abandona la Escuela Nacional, que la Escuela Normal Superior. Em, este otro abandona la Escuela Nacional Superior por unos objetos situados al límite entre la física y la química. La materia condensada con la física de supraconductividad, que en la época también es un terreno noble después, también es un terreno noble. Después evoluciona hacia la materia blanda, cristales líquidos, polímeros, emulsiones, terreno en tanto espurio, que puede ser percibido como menos importante. Por un lado, el camino más noble académicamente, pero también el más difícil, donde están concentradas las bazas principales y los competidores más temibles, y que culminará después de grandes descubrimientos como la condensación de Bose-Einstein, que da nuevo impulso a esa rama del saber en un gran manual em, de física cuántica, considerado la Biblia de la disciplina. Em, y por otro, un camino más arriesgado, menos académico y más próximo a las explicaciones y a las empresas. O sea, más próximo a las aplicaciones y a las empresas, con los polímeros, las bases industriales y económicas. Dos trayectorias, pues, que parecen de la proyección de dos tipos diferentes de predisposición, de relaciones con el mundo social y con el mundo universitario. Para entender cómo los orígenes sociales y, por tanto, las predisposiciones que en ellos se expresan, audacia, elegancia y desenvoltura o seriedad, convicción e inversión, se han plasmado poco a poco en ambas trayectorias, convendría examinar, por ejemplo, si la imagen reverberada de cierto hábitus que se transmite a las regiones en que está comprometido ha contribuido en ambos casos a estimular tales disposiciones. Como ya he dicho centenares de veces, el hábitat no es un destino y ninguna de las disposiciones contrastadas que he enumerado está inscrita ab ovo en el hábitus original. Entonces, y ninguna, como ya he dicho centenares de veces, el hábitat no es un destino
y ninguna de las disposiciones contrastadas que he enumerado está inscrita desde el inicio en el hábitus original. Claro, se va ramificando de acuerdo a una serie de circunstancias fortuitas, digamos, ¿no? Esta postura, que podría ser entendida como una ligereza superficial, esto es realmente serio, también puede ser vista como un prometedor golpe de fortuna. Se ha encontrado en cierto modo su espacio natural, es decir, una región del campo ocupada por unas personas dispuestas, gracias a su posición y a su hábitus, a asimilar positivamente y a apreciar favorablemente los comportamientos en los cuales ese hábitus se desvela y se revela, en parte también a sí mismo, y por ello a reforzarlo, a confirmarlo y a conducirlo hacia su pleno desarrollo. O sea, ese estilo especial que se caracteriza, por ejemplo, por la economía de medios, la elegancia conceptual, etcétera. El hábitus se manifiesta continuamente en los exámenes orales, en las exposiciones de los seminarios, en los contactos con los demás y, sin ir más lejos, en la exis corporal. Em, el hábitus se manifiesta continuamente en los exámenes orales, en las exposiciones de los seminarios, en los contactos con los demás y, sin ir más lejos, en la exis corporal, como la postura de la cabeza o del tronco, que es su más directamente visible transcripción, y la acogida social que se tributa a esos signos visibles remite al personaje en cuestión una imagen de sí mismo que hace que se sienta o no autorizado y estimulado a mantener sus disposiciones que, en el caso de otras personas, serían frenadas o prohibidas. Bueno, parece un tanto exagerado, ¿no? Em, se manifiesta el hábito en la exis corporal, dice, o sea, en la postura, eh, como la postura de la cabeza o del tronco, que es su más directamente visible transcripción, y la acogida social que se tributa a esos signos visibles remite al personaje en cuestión una imagen de sí mismo que hace que se sienta o no autorizado y estimulado a mantener sus disposiciones, que, en el caso de otras personas, serían frenadas o prohibidas. Bueno, eh, se está refiriendo directamente a un síntoma de un hábitus favorable o no, digamos, en función de las demandas sociales, de las demandas de la comunidad científica sería, ¿no? Un tanto exagerado a mi modo de ver, ¿no? He querido realizar este ejercicio con la esperanza de poderlo prolongar un día yo mismo, con la colaboración de los investigadores implicados, o de que otros lo lleven a término. Convendría realizar una investigación sistemática que supusiera la colaboración de los investigadores de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias sociales, ya que una de las principales funciones de la sociología es, en este caso, ayudar a los investigadores en la tarea de la explicitación de los esquemas prácticos que han constituido el principio de elecciones decisivas, como la elección de una disciplina, de una especialidad, de un laboratorio o de una revista. Este trabajo de explicitación, muy difícil para que lo realicen exclusivamente los propios interesados,
se vería facilitado por una utilización metódica de la comparación que adquiriría toda su fuerza si a partir de un análisis de las múltiples correspondencias fuera posible llevarlo a una escala que abarcara la totalidad del campo, con los puntos más alejados, pero también y sobre todo los más próximos. Bueno, terminamos con el punto uno. Ahora vamos al punto 2, que lleva como subtítulo Autonomía y Derecho de Admisión. Dice, comenzaré recordando cierto número de puntos de un artículo ya antiguo de 1975 que refería a lo esencial, aunque en forma elíptica, para demostrar que la noción de campo tal vez sea útil, en primer lugar, por los errores que permite evitar, especialmente en la construcción del objeto, así como en la medida en que permite resolver cierto número de dificultades que los restantes enfoques han planteado, e intentaré además integrar algunas de las aportaciones de las teorías recientes y mostrar algunas nuevas implicaciones del antiguo modelo, aportándole unos complementos y unas correcciones. Me gustaría comenzar por mostrar de qué manera la noción de campo permite romper con unos presupuestos que son tácitamente aceptados por la mayoría de los que se ha interesado por la ciencia, de los que se han interesado por la ciencia. Las primeras rupturas implícitas en la noción de campo son el cuestionamiento de la idea de ciencia pura, absolutamente autónoma y que se desarrolla de acuerdo con su lógica interna, y de la idea de comunidad científica, noción admitida como obvia y convertida gracias a la lógica de los automatismos verbales en una especie de designación obligada del universo científico. Merton orquesta la idea de comunidad con el tema del comunismo de los científicos. Y el libro de Warren Armstrong define la comunidad científica como un grupo cuyos miembros están unidos por un objetivo y por una cultura comunes. Hablar de campo es romper con la idea de que los sabios forman un grupo unificado, prácticamente homogéneo. Mira vos, yo tenía la idea de comunidad científica justamente más relacionada con las vicisitudes que presentan las comunidades en el estudio sociológico, ¿no? Etnográfico, etnológico. Este, me parecía, bueno, me parece, ¿no? Lo que pasa es que acá lo está cuestionando, por eso lo digo así. Me parece que comunidad científica acerca más a la ciencia, a la idea de lo que sucede en cualquier sociedad, en cualquier comunidad que está plagada de divergencias y conflictos, ¿no? Pero bueno, eh, acá lo ubica como eh, algo más, comunidad científica, como esa idealización de la comuna hippie, ¿no? En donde todos comparten todo con todos, ¿no? Bueno, impresionante cómo se puede significar de diferentes modos
hasta la más precisa de las palabras o de las significaciones, ¿no? Bien, la idea de campo lleva a sí mismo a cuestionar la visión irónica será, ¿no? Eh, la idea de campo lleva a sí misma a cuestionar la visión irónica del mundo científico como un mundo de intercambios generosos en el cual todos los investigadores colaboran en un mismo objetivo. Esta visión idealista que describe la práctica como el producto de la sumisión voluntaria a una forma ideal choca con los hechos. Lo que se observa son unas luchas, a veces feroces, y unas competiciones en el interior de las estructuras de dominación. La visión comunitarista no capta el fundamento mismo del funcionamiento del mundo científico como un universo competitivo en pos del monopolio de la manipulación legítima de los bienes científicos, o bien, expresado con mayor exactitud, bueno, eh, un universo competitivo en pos del monopolio de la manipulación legítima de los bienes científicos. Eh, Eso pasa en la sociedad en general, pasa, está pasando actualmente en muchas partes del mundo. Eh, o sea, parecería que em, esa competencia eh, termina siempre en el monopolio de los instrumentos, ¿no? De los monopolio de los medios de producción, monopolio em, de los bienes. Em, es eh, impresionante cómo eh, un Estado tiene que hacer fuerzas para evitar esto, ¿no? Y pocas veces lo logra, pocas veces lo logra. Em, entonces, no es extraño a esto la ciencia misma, ¿no? Como universo competitivo en pos del monopolio de la manipulación legítima de los bienes científicos, o bien expresado con mayor exactitud del buen método, de los buenos resultados, de la buena definición de los fines, de los objetos, de los métodos de la ciencia. ¿Ya? El monopolio de qué es buen resultado, qué es una buena definición de los fines, cuáles son los objetos y los métodos. ¿M? Y como se ve cuando Edward Shields hace notar que en la comunidad científica cada elemento de la tradición científica está sometido a la evaluación crítica, eh, esa visión lleva a describir como realización voluntaria y sumisión deliberada a una forma ideal, algo que es el producto de la sumisión a unos mecanismos objetivos y anónimos. La noción de campo pulveriza también todo tipo de oposiciones comunes, empezando por la oposición entre consenso y conflicto. Y si bien aniquila la visión ingenuamente idealista del mundo científico como comunidad solidaria o como reino de las finalidades, en el sentido kantiano, se opone asimismo a la visión no menos parcial de la vida científica como guerra, ni muy muy ni tan tan, diría mi abuelo, ¿no? Bellum omnium contra omnes.
Bellum omnium contra omnes. La guerra de todos contra todos. Tampoco abona a esa postura, ¿no? Entonces se opone la visión de la definición, el concepto de campo permite que ni se piense en una comunidad idealizada en donde hay intercambios amenos entre los integrantes de esa comunidad como comunidad científica, ni tampoco la guerra de todos contra todos, ¿no? Bellum omnium contra omnes. Se opone asimismo a la visión no menos parcial de la vida científica como guerra bellum contra omnes, que los mismos científicos evocan en ocasiones cuando, por ejemplo, califican a algunos de sus miembros de duros e implacables en su esfuerzo por ascender. Los científicos tienen en común unas cuantas cosas que desde un determinado punto de vista los unen y desde otro los separan, los dividen, los enfrentan. Ello ocurre con sus objetivos, incluso los más nobles, como descubrir la verdad o combatir el error, así como con todo lo que determina y hace posible la competición, como una cultura común que también es un arma en la lucha científica. Los investigadores, al igual que los artistas o los escritores, están unidos por las luchas que los enfrentan, e incluso las alianzas que pueden unirlos tienen siempre algo que ver con la posición que ocupan en esas luchas. Bueno, qué alegría porque que diga esto, porque es un mecanismo psicológico eh, que muchas veces eh, me angustia utilizar, ¿no? Pero por supuesto lo utilizo inconscientemente, ¿no? Pero que las dice que las alianzas que pueden unirlos tienen siempre algo que ver con la posición que ocupan en esas luchas. Claro, eh, no es que hayan deslealtades, es que de acuerdo al lugar que ocupa, cada uno se alía con unos o con otros, ¿no? No hay mezquindad, no hay este, em, rencor, simplemente que de acuerdo al lugar que ocupan eh, en esas luchas, es decir, si son eh, aspirantes a tal reconocimiento o si son de medio pelo y no pueden llegar al mínimo de los reconocimientos. Bueno, de acuerdo a esos lugares, se alían con unos o con otros. Incluso habrá otros que quieran o no aliarse con uno, ¿no? Dicho eso, la noción de comunidad, seguimos, ¿no? Dicho eso, la noción de comunidad designa otro aspecto importante de la vida científica. Todos aquellos que están comprometidos en un campo científico pueden, en determinadas condiciones, dotarse de instrumentos que le permitan funcionar como comunidades y que tienen la función oficial de profesar la salvaguarda de los valores ideales de la profesión de científico. Son las instituciones científicas, las instituciones de defensa corporativa, de cooperación y su funcionamiento, composición social y estructura organizativa, dirección, etcétera, deben ser entendidos en función de la lógica de campo.
También existen todas las formas organizativas que estructuran de manera duradera y permanente las prácticas de los agentes y sus interacciones, como el Centro Nacional de Investigación Científica o el laboratorio, y es preciso encontrar los medios de estudiar estas instituciones, aún sabiendo perfectamente que no contienen el principio de su propia comprensión y que para entenderlas es preciso entender la posición en el campo de los que las integran. Una asociación disciplinaria, la Sociedad Francesa de Biología, contribuirá a hacer funcionar en el seno del campo disciplinario algo parecido a una comunidad que gestiona una parte de los intereses comunes y que se apoya en los intereses en los y que se apoya en los intereses comunes, en la cultura común para funcionar. Pero para entender cómo funciona, convendrá tener en cuenta las posiciones ocupadas en el campo por aquellos que la integran y que la dirigen. También convendrá observar que algunos encuentran en la pertenencia de a esas instituciones y en la defensa de los intereses comunes unos recursos que las leyes de funcionamiento del campo científico no les conceden. Esto se haya relacionado con la existencia de dos principios de dominación en el campo científico, temporal e intelectual, y a menudo los poderes temporales están del lado de la lógica comunitaria, es decir, se ocupan de de la gestión de los asuntos comunes, del consenso mínimo, de los intereses comunes mínimos, de los coloquios internacionales, de las relaciones con el extranjero, o en el caso del conflicto grave, de la defensa de los intereses colectivos. Claro, esto explica por qué personas destacadas del ámbito de la investigación eh, integran em, sociedades como esta, a ver si la pillo, como la Sociedad Francesa de Biología, por ejemplo, ¿no? Em, Entidades que están em, destinadas a regular cómo funciona cierta comunidad científica. Pero me preguntaba por qué personas destacadas del ámbito de la investigación de repente figuraban haciendo carrera dentro del ámbito administrativo, em, ocupando cargos jerárquicos como directores de comunidades, mm, no sé, por ejemplo, de la sociedad psicoanalítica, las distintas sociedades psicoanalíticas que hay. Me preguntaba por qué esas personas ocupaban esos lugares, siendo que ya tenían suficientemente ocupado su tiempo con la investigación. Pero claro, es el lugar que ocupa eh, en el emplazamiento científico, en este caso, este, el que ordena que una comunidad vaya para uno u otro lugar en función de las reglas que las informan, ¿no? Entonces conviene que las personas más destacadas, aunque sea en el ámbito científico, bueno, sobre todo en el ámbito de la investigación, comanden las, eh, o sea, las personas más premiadas, las más prestigiosas, las que han llevado adelante dentro de los programas de investigación las carreras más promisorias, comanden las instituciones para otorgarles jerarquías y un rumbo determinado.
un rumbo equivalente al que estas personas han hecho en su vida, ¿no? Han llevado en su vida. La mayoría de los analistas ignoran la autonomía relativa del campo y plantean el problema de la presión ejercida sobre él por la religión o el Estado, de unas reglas impuestas por la fuerza. No sé, Barnes quiere exorcizar la idea de la autonomía de la ciencia. Rechaza la idea de que ésta se distingue de las restantes formas de cultura por ser pura eh, y undistorted, undistorted, o sea, autónoma. Pretende crear una sociología válida tanto para las creencias verdaderas como para las falsas, en tanto que productos de las fuerzas sociales. En realidad, el campo está sometido a presiones exteriores y lleno de tensiones, entendidas como fuerzas que actúan para descartar y separar las partes constitutivas de un cuerpo. Decir que el campo es relativamente autónomo respecto del universo social que lo rodea equivale a decir que el sistema de fuerza que constituye la estructura del campo, tensión, es relativamente independiente de las fuerzas que se ejercen sobre el campo, presión. Dispone, en cierto modo, de la libertad necesaria para desarrollar su propia necesidad, su propia lógica, su propio nomos. Disponen, en cierto modo, de la libertad necesaria para desarrollar su propia necesidad, su propia lógica, su propio nomos, su propia normativa sería, ¿no? Una de las características que más diferencian a los campos es el grado de autonomía, y a partir de ahí la fuerza y la forma del derecho de admisión eh, impuesto a los aspirantes a ingresar a él. Sabemos, por ejemplo, que el campo literario se caracteriza respecto a otros campos, el campo burocrático, el campo científico o el campo judicial, por el hecho de que el derecho de admisión a través de un peaje escolar es muy débil. Entonces el campo literario tiene un derecho de admisión muy débil. Cuando nos preguntamos acerca de la cientificidad de un campo, nos referimos a unas propiedades directamente relacionadas con el grado de autonomía. Por ejemplo, las ciencias sociales están obligadas a tener siempre en cuenta que hay fuerzas externas que frenan constantemente el despegue. Así pues, voy a intentar describir esa autonomía, luego seguiré con la lógica y los factores del proceso de autonomización y para terminar intentaré examinar en qué consiste, en este caso concreto, el derecho de admisión. La autonomía no es un don natural, sino una conquista histórica que no tiene fin. Em, Esto se olvida con facilidad en el caso de las ciencias. No tiene finalidad, quiere decir, ¿no? Una conquista histórica que no tiene finalidad. Este, em, Esto se olvida con facilidad en el caso de las ciencias de la naturaleza porque la autonomía está inscrita tanto en la objetividad de las estructuras del campo como en los cerebros, en forma de teorías y métodos incorporados y transferidos a un estado práctico. Claro, en las ciencias de la naturaleza, eh, física, química, eh, em, biología, pero biología menos, ¿no? Este,
En el caso de las ciencias de la naturaleza, se olvida que la autonomía es algo que se ha conquistado, em, porque eh, en la estructura del campo y en los cerebros está inscrita la objetividad de las estructuras. Em, o sea, la autonomía está inscrita en la objetividad de las estructuras del campo como en los cerebros, en forma de teorías y métodos incorporados y transferidos en un estado práctico. Claro, eh, no hay, podría decirse de otro modo, em, no hay convergencia. A ver que me está sonando la alarma. Bueno, llegamos hasta aquí. Em, continuamos la próxima. Eh, esta parte me ha resultado más comprensible. Este, así que estoy contento. Nos vemos.